Esta es la continuación de nuestras aventuras en las montañas de Noruega y en este episodio nos enfrentaremos a desafíos aún más difíciles, inesperados y peligrosos. Después de llegar a la piedra flotante, nos dirigimos a las siguientes ubicaciones. Mientras conduces en Noruega, a menudo puedes disfrutar de las vistas directamente desde el coche, que son tan maravillosas como las que requieren horas de escalada en roca. El camino conducía a una alta montaña y a una cascada muy pintoresca. Tengo que mostrártelo. Parecía irreal conducir hasta su cima en este lugar, pero los noruegos construyen carreteras únicas con muchas curvas cerradas a lo largo de acantilados prácticamente escarpados, lo que permite a los automóviles superar tales obstáculos sin mucho esfuerzo. En la parte superior disfrutamos de una vista aún más espectacular. Condujimos con la boca abierta, admirando los majestuosos acantilados y la multitud de arroyos que fluyen de ellos. Pero después de eso nos esperaba una racha de mala suerte. Conduciendo a lo largo de las bahías, sentí que el automóvil gradualmente comenzó a perder potencia. No pude entender el motivo y decidí comprobarlo conduciendo hasta la gasolinera más cercana, pero en un momento escuchamos un ruido proveniente de la rueda derecha y el auto prácticamente se negó a moverse. Al detenerme a un lado de la carretera, me di cuenta de lo que había sucedido. Teníamos, por decirlo suavemente, un neumático ligeramente pinchado, o mejor dicho, parecía que habíamos atropellado a una mina antitanque. Obviamente una bomba habitual serviría de poco para arreglarlo. Además, no había llanta de repuesto. En ese momento me sentí un poco abatido porque estaba a miles de kilómetros de casa, en un país extranjero, era sábado por la noche y apenas podía encontrar ayuda en un pueblo remoto. Había un camión de comida tailandesa al lado de nosotros y un hombre noruego y su hijo llegaron allí en un gran quad. Al ver nuestro problema, se acercó y dijo: "Aquí están las llaves del ATV, súbete y viaja de esa manera. Hay un servicio de neumáticos que puede estar todavía abierto". Me quedé atónito y dije: nunca había montado un vehículo así. Pero él dijo: "Es fácil, aquí está el acelerador, aquí está el freno, puedes ir hasta allí mientras yo tomo un poco de sushi". Me sorprendieron todos esos eventos y la credibilidad de este tipo, pero aún así salí del estacionamiento y conduje hasta el servicio de neumáticos cerca de la estación de servicio. Desafortunadamente ya había cerrado y el trabajador de la gasolinera dijo que no abriría hasta el lunes, lo que significaba que estábamos perdiendo 2 días enteros de un tiempo precioso. Mientras intentaba llamar a la compañía de seguros, la mujer del camión de comida llamó a su marido, examinó el coche y llamó a su amigo que trabajaba como conductor de grúa, preguntándole si podía ayudarnos de alguna manera. 2 horas más tarde, su amigo llegó en un camión grande con su novia y dijo que teníamos que quitarle la llanta. Tiene sentido, pensé, y decidí hacerme a un lado mientras él levantaba el coche con un gato. Quitaba hábilmente el neumático masticado de nuestra caravana en 3 minutos y lo tiraba sobre su camión. Me subí a su grúa y nos dirigimos juntos al pueblo vecino, donde nos esperaba su padre. Había venido y había abierto su propio taller de reparación específicamente para cambiar nuestro neumático. Me sentí avergonzado y sorprendido al mismo tiempo por la amabilidad y confiabilidad de la gente local. Todos se acercaron y trataron de aconsejarnos o ayudarnos, y finalmente, dentro de las 5 horas posteriores al accidente, teníamos un neumático nuevo que estaba listo para llevarnos a otra aventura. Claro, perdimos medio día, pero podríamos haber perdido mucho más. Ese día se suponía que íbamos a cruzar la bahía en ferry, pero debido al tiempo perdido, en el momento en que llegamos al cruce del ferry, estaba cerrado. No había trabajadores y el último ferry ya había salido. Todo lo que podíamos hacer era pasar la noche allí mismo, en la sala de espera. Nos fuimos a la cama escuchando los gritos de las gaviotas, admirando una hermosa puesta de sol escandinava y esperando que nadie jugara al fútbol en un campo marcado justo en la carretera. Por la mañana nos despertamos con los sonidos de un ferry que pasaba y comenzamos a prepararnos para subir a bordo. Toda Noruega está cubierta de bahías marinas y constantemente teníamos que cruzarlas por medio de transbordadores. Funcionan según un horario, al igual que los autobuses, por lo que todos deben estar listos para subir a bordo rápidamente para no retrasar la salida. Algunos de ellos levantan la parte superior de la proa y los coches entran como si entraran en la boca de un enorme tiburón. Durante un viaje de este tipo, puedes ir a las cubiertas superiores y admirar las espectaculares pistas o los barcos que navegan. Después de desembarcar y conducir hasta el punto de partida, emprendimos nuestra siguiente caminata, cuya distancia general a pie sería de unos 16 kilómetros. Esta vez el terreno era un poco diferente al de la caminata a Kieran Bolten mostrada en el episodio anterior.
En lugar de una meseta rocosa, el camino discurría por varias áreas naturales, incluidas rocas, cornisas, raíces de árboles enredadas, bosques y a veces incluso hermosas pasarelas de madera que flotaban sobre el pantano y nos permitían pasar a través de él más rápido. La caminata duró casi 4 horas y cuando nos acercábamos al punto final, nos dimos cuenta de las cadenas con candados dejadas allí por las parejas de enamorados, aunque alguien también colgó su enorme pistón en ella. Ahora caminamos los últimos metros por el alto precipicio y su majestuosidad Preikestolen se alza frente a nosotros. Se trata de un enorme acantilado de increíble forma cuadrada y base casi plana, que es uno de los principales puntos a visitar por los viajeros. Es increíble que hace millones de años la naturaleza lograra crear tal forma y conservarla entonces hasta nuestros días. Al pie del acantilado se puede ver una larga bahía de mar y tales vistas son absolutamente impresionantes. Por lo general, hay tanta gente que es difícil llegar hasta aquí, pero como era tarde en la noche, tuvimos la suerte de disfrutar de las pistas y el acantilado en un ambiente más relajado. Desafortunadamente, hay una enorme grieta entre el acantilado y su base que se ensancha cada año y en un momento dado se caerá. Quería empujar todo el acantilado hacia el agua, pero luego pensé que había gente en él y definitivamente no les gustaría, así que decidí no hacer eso y me dirigí de regreso a nuestra camioneta. En unos 20 minutos estaba completamente oscuro y no vi a nadie alrededor. Incluso me asusté un poco al ver un oso o algo hostil saltando por los arbustos, pero por suerte logré llegar a nuestra autocaravana. Probablemente tengas curiosidad por saber cómo es el interior de esta caravana y cómo funciona. Hay 2 asientos en la parte delantera que se pueden girar hacia una mesa plegable que es adecuada para hasta 5 personas. A la izquierda de la entrada se puede ver una micrococina donde se puede cocinar algo. Hay un fregadero con un suministro de agua caliente y un desagüe de agua sucia. Además, hay una estufa de gas que funciona con un cilindro de gas y un pequeño refrigerador que también usa gas por arte de magia. No te lo vas a creer, incluso hay un baño con lavabo y un inodoro. Y con un solo movimiento de la mano se transforma en una cabina de ducha en la que puedes lavarte. Los lugares para dormir que le permiten tener un descanso adecuado se encuentran en la parte trasera de la furgoneta. En la entrada de la autocaravana hay una pantalla con botones para ajustar la temperatura del aire en la habitación y la temperatura del agua en la ducha. Si tienes la suerte de encontrar una toma de corriente en el estacionamiento, puede enchufarse a la red eléctrica y en este caso toda la calefacción se realiza con electricidad. La bomba de agua funciona con una batería que se carga mediante paneles solares en el techo. Para que nadie mire a través de sus ventanas por la noche, puede lograr una privacidad total deslizando estas cubiertas en las ventanas laterales y el parabrisas. Cuando nos estábamos quedando sin agua, teníamos que sacar una manguera del maletero y buscar un lugar donde pudiéramos conectarla, por ejemplo en una gasolinera. En el lateral del coche se abre un compartimiento especial con un depósito de agua y un cuello móvil en el que se inserta una manguera que llena un depósito de 100 litros con agua limpia. Pero obviamente cuando nos detuvimos a pasar la noche en las montañas no había grifo de agua y tuve que caminar hasta el arroyo y llenar una botella de 5 litros con agua con la esperanza de que las ovejas que pastaban río arriba no le hubieran hecho nada malo. Las aguas residuales del lavabo y la ducha se almacenan en un tanque separado que debía vaciarse en lugares especiales utilizando un grifo de desagüe debajo del vehículo. Pero supongo que la mayoría de ustedes están interesados en los problemas con el inodoro. Bueno, no es tan simple. Está conectado a un pequeño almacén de tesoros al que todo se descarga con agua. Tenemos que encontrar un lugar especial con una escotilla en el suelo, abrirla y encontrar el cofre del tesoro mencionado anteriormente en el costado de la camioneta. Debes sacarlo con cuidado, llegar al orificio, desenroscar la tapa y verter todos los tesoros allí. No hay mal olor. Gracias a un agente especial, el contenido se convierte en agua azul con aroma a lavanda. Después de eso, enjuagamos el tanque, agregamos el polvo mágico y lo volvemos a colocar en su lugar. ¡Hecho! Esta noche hubo una tormenta tan violenta y un viento tan fuerte en el estacionamiento que a uno de los campistas literalmente le arrancaron el techo y ese fue el final de su aventura.
Llegó la mañana y continuamos nuestro viaje para enfrentar uno de los mayores desafíos de la historia. El camino pasaba por numerosos lagos glaciares enormes e increíblemente hermosos de gran profundidad con agua de color turquesa brillante. Anteriormente, al ver tanta agua en video, pensé que era un truco de edición y que ese color no podría ser real, pero en realidad se explica por el hecho de que estos lagos están llenos de agua que se forma por el derretimiento de un glaciar. Esta agua es rica en partículas microscópicas que reflejan la luz solar de una manera especial, lo que hace que el agua sea tan hermosa. A modo de comparación, ahora estamos conduciendo por un lago lleno de agua de lluvia y como puedes ver su color es significativamente diferente. Nuestra ruta incluía un túnel largo y estrecho y a decir verdad tenía miedo de atravesarlo. Después de pasarlo llegamos a la parte final de la carretera con una subida muy empinada y estrecha que solo se podía pasar en un sentido a la vez. Busqué en Google información sobre esta carretera y descubrí que estaba diseñada para turismos y furgonetas pequeñas. Aún así decidí arriesgarme y con una precaución excepcional logramos llegar, llegando a una gran presa de piedra que formaba un enorme lago. De hecho, nuestro vehículo era el más grande de todos los coches aparcados. Al otro lado del lago, un enorme glaciar descendía desde altas rocas hasta el agua a la que se suponía que debía llegar. Ninguno de los visitantes presentes había llegado nunca al glaciar, ya que los acantilados y precipicios a lo largo del camino son extremadamente peligrosos. Era casi imposible, pero yo tenía mi propio plan. Decidí no caminar hasta él, sino navegar a través del lago hasta el otro lado. Por eso traje la bolsa gris, que contenía mi medio de transporte. Era un bote inflable a un precio razonable, hecho de material delgado. Por lo general, estos botes se usan solo para jugar con los niños cerca de la orilla en un cálido día de verano, o para pescar en los juncos, pero definitivamente no para conquistar un enorme lago con agua helada a unos 100 metros de profundidad. Todo el lago estaba rodeado de piedras afiladas y si me topaba con al menos una de ellas, podría perforar el bote y enviarme al Valhalla. Previendo esto en casa, diseñamos una cubierta especial hecha de tela densa que estaba destinada a proteger la parte delantera del barco y su fondo de perforaciones. Por supuesto no había garantía, pero era mejor que nada. Seré honesto, probablemente nunca había estado tan asustado como en ese momento. Después de todo navegaría hasta allí solo y no habría nadie que me ayudara en caso de emergencia. Sobre todo porque había un cartel en el aparcamiento que advertía que un gran trozo de glaciar podría desprenderse, caer al agua y provocar una gran ola. Después de entrar con cuidado, armé los remos y comencé a moverme hacia el glaciar en esta cápsula inflable de la muerte. Al principio todo fue bastante bien, casi nunca había navegado en un bote con remos, pero logré moverme con suficiente confianza en la dirección deseada. Podía parecer que había recorrido la mayor parte del camino, pero en realidad estaba bastante lejos del glaciar. Y de repente, por alguna razón desconocida, el dron se desvió de su curso y voló hacia las rocas de la orilla opuesta. No tuve tiempo de reaccionar y darme cuenta de lo que estaba pasando. El dron chocó contra las rocas y comenzó a caer. Estaba seguro de que estaba destruido después de semejante choque y caída. En ese momento, pensé en dejarlo allí para siempre y seguir remando porque la distancia extra y la búsqueda me quitarían mucha energía que requeriría para el camino hacia el glaciar. Pero luego me di cuenta de que si lograba encontrarlo, al menos obtendríamos el metraje aéreo que había hecho antes. Me acerqué a la orilla y busqué algo a lo que atar la cuerda. Vi una gran roca y tiré la cuerda alrededor de ella para mantener el bote anclado a la orilla. De lo contrario no tendría la oportunidad de llegar al suelo. Había un alto acantilado frente a mí y según la información del control remoto, el dron estaba en algún lugar encima de él. Tuve que subir y bajar durante aproximadamente media hora con la esperanza de encontrar el lugar del accidente. Casi pierdo la esperanza cuando lo encontré al borde del acantilado. Las partes principales del mismo parecían intactas, aunque el tren de aterrizaje y una hélice estaban dañados. Decidí darle la oportunidad de volar una vez más cuando llegara al glaciar. Sin embargo, no quería arriesgar los datos de la tarjeta de memoria, así que decidí transferir todos los archivos de video de la tarjeta a mi smartphone. En este caso, incluso si algo le sucediera al dron cerca del glaciar, no lo perdería. Aún así, hubo un problema. No tenía un pin para abrir la bandeja de la tarjeta SIM. Comencé a hurgar en mi mochila en busca de algo que se pareciera a una aguja,
pero solo encontré un termo y un sándwich. Y entonces me acordé de la pequeña navaja que se mostraba en un video sobre gadgets de AliExpress que siempre llevo conmigo. Estuve a punto de dañar la carcasa para extraer la bandeja, pero no se movió. Y entonces me di cuenta de que podía doblar el pequeño anillo en el que se sostenía el cuchillo. Y funcionó. Me las arreglé para sacar la ranura, poner la tarjeta flash en el teléfono inteligente y transferir todos los archivos a ella, con la esperanza de otro vuelo exitoso cuando llegara a mi destino. Cada atraque adicional del barco a las rocas aumentaba la posibilidad de dañarlo, lo que podría manifestarse en medio del propio lago. Después de navegar alrededor de 1 kilómetro más, me quedé bastante exhausto, pero previendo tal escenario, traje un potente destornillador eléctrico, así como una varilla de metal con una hélice unida a su extremo. Habiendo fijado todo este equipo en el destornillador, logré obtener algo parecido a un motor fuera de borda. Debido al destornillador, el bote se movía mucho más rápido que cuando usaba remos, y al mismo tiempo gasté, por decirlo suavemente, un poco menos de esfuerzo. 40 minutos después la batería se agotó, pero me estaba acercando a mi destino. Puse los remos en su lugar, desembarqué con cuidado en la isla cerca del glaciar, aseguré el bote y caminé hacia él. ¡Increíble! Era tan hermoso y enorme que tenía miedo incluso de pararme junto a él. La cámara no transmite la escala de esta estructura de hielo, pero desde este punto de vista se puede comparar como un pequeño punto en el centro con solo una pequeña parte del glaciar en el fondo. Tengan en cuenta que estoy parado solo cerca de la cola del glaciar, mientras que se extiende por muchos kilómetros sobre las rocas. Tenía muchas ganas de navegar a un brazo de distancia del glaciar y tocarlo, pero mi deseo de vivir era un poco más fuerte que eso. Al mismo tiempo no tenía intención de detenerme y en el próximo episodio les mostraré otro glaciar en las montañas que logré tocar, beber e incluso mirar debajo del hielo, así que nuestras aventuras están lejos de haber terminado.